Hola amigos, hoy les voy a contar un increíble suceso que tuvo lugar en las aguas del Océano Pacífico. El título lo resume todo. La Armada de México rodeó un buque de carga sospechoso que pertenecía a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Un barco lleno de dispositivos de espionaje. Este suceso ha sacudido las aguas internacionales, ha avivado las acusaciones de espionaje e incluso ha involucrado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Trump exige que el barco sea entregado inmediatamente a los Estados Unidos. Esta ruta, que comienza en la costa occidental de México y se extiende desde Colombia hasta California, se conoce como el Corredor de la Droga del Pacífico. Aquí se transportan cada día toneladas de cocaína, heroína y drogas sintéticas. Pero esta vez, las cosas son diferentes. En la última semana de septiembre, un barco que apareció en los radares de la Armada de México acaparó toda la atención. Una lancha patrullera de la Armada de México realizaba un barrido rutinario a 200 millas del puerto de Manzanillo. De repente, apareció una señal en la pantalla del radar, un buque de carga de tamaño mediano que venía del Caribe y se dirigía hacia el norte. Rápido, pero no demasiado. Luces tenues, bandera indefinida. El capitán preguntó por radio, ¿qué es eso? La tripulación se puso inmediatamente en marcha. Los helicópteros despegaron y se analizaron las imágenes de satélite. El barco había atravesado el Canal de Panamá y su ruta se dirigía directamente al estado mexicano de Guerrero, desde donde continuaría hacia Tijuana. Era sospechoso. ¿Por qué? Porque en los últimos meses, barcos similares habían ganado fama en el Pacífico como narcosubmarinos cargados de drogas. Los comandantes ordenaron perseguir al barco. Incluso en aguas internacionales, tenían derecho a detener cualquier cosa que violara la soberanía de México. Comenzó una persecución que duró horas. El barco aumentó su velocidad, pero las lanchas mexicanas eran más ágiles. A medianoche, los focos se encendieron en la oscuridad del Pacífico. ¡Alto! ¡Abandonen la tripulación!, gritaban los megáfonos. El barco no se detuvo. Al contrario, lanzó bombas de humo, pero fue en vano. 2 horas más tarde, las fuerzas especiales mexicanas abordaron el barco. La bodega del barco parecía sacada de una película de James Bond. Estaba llena de cajas, drones, cámaras ocultas, rastreadores de señales, dispositivos de comunicación encriptados. En total, más de 150 piezas, todas de última generación. Estaban diseñadas para vigilar a las bandas de narcotraficantes, pero según las autoridades mexicanas, se utilizaban para espionaje transfronterizo. Los agentes de la DEA planeaban distribuir estos dispositivos en sus bases secretas en México. ¿Por qué secretas? Porque el gobierno mexicano sospechaba que Estados Unidos estaba llevando a cabo operaciones no autorizadas en su territorio. Estos dispositivos no solo rastreaban a los líderes de los cárteles, sino que también registraban los movimientos de la policía mexicana. En una caja se encontraron documentos etiquetados como que Operación Ojo del Pacífico. En su interior había mapas, listas de agentes e incluso las rutas de la Armada de México. La Oficina de Control de Drogas es, desde 1973, el arma más secreta de Estados Unidos. Tienen miles de agentes en México, pero la mayoría se hacen pasar por funcionarios públicos. Este barco era su columna vertebral logística. Según la declaración oficial, los dispositivos estaban destinados a operaciones anticareles, contra grupos como los cárteles de Sinaloa y Jalisco. El capitán del barco resultó ser un mercenario estadounidense. Se llamaba John Harland, antiguo miembro del equipo SEAL. La mitad de la tripulación era colombiana y la otra mitad estadounidense. Todos guardaron silencio, pero en el diario de a bordo del barco estaba todo escrito: carga en Panamá, distribución en México y desde allí, informe a California. Esta redada supuso un duro golpe para la red internacional de tráfico de la DEA.
La DEA intercepta cada año cientos de toneladas de drogas, pero en esta ocasión fueron sus propios cargamentos los que cayeron en manos de las autoridades. En el Pacífico, barcos similares forman parte de la flota fantasma. Se trata de embarcaciones sin bandera que no son detectadas por satélite, pero México ha reforzado su armada en los últimos años. Fragatas de fabricación china, drones de Estados Unidos. Esta operación fue su victoria. Tan pronto como se supo de este incidente, se desató una tormenta en la Casa Blanca. Trump escribió en Twitter: «México nos ha robado nuestro barco. No es espionaje, es patriotismo. Devuélvanlo inmediatamente o levantaré un muro fiscal». El objetivo de Trump es claro: conseguir que el barco sea entregado a Estados Unidos y presentar el incidente como un sabotaje de México. Pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió: «Nuestra soberanía es indiscutible. Se avecina una crisis diplomática». Entonces, ¿qué eran exactamente los dispositivos de espionaje? Veamos los detalles. Los más llamativos eran los drones RQ-11 Raven, pequeños, silenciosos y con visión nocturna. Estos iban a rastrear los almacenes de los cárteles. En resumen, esta redada no es solo un barco, es un símbolo del equilibrio de poder. Los sueños de la DEA se han ido al traste. Trump está furioso. México está orgulloso. Las olas del Pacífico no se calmarán. Ahora veamos la siguiente noticia. Omar García Harfuch ha descubierto la fábrica clandestina de armas de los cárteles. En una operación secreta, se ha desmantelado este taller de la muerte escondido en las profundidades del país. Cientos de armas automáticas, toneladas de municiones. Y lo más impactante, el jefe de seguridad de la instalación resultó ser un agente estadounidense. Tras la operación, la fábrica fue completamente destruida, pero esto es solo la punta del iceberg. La industria armamentística de los cárteles es una máquina que ha convertido a México en un mar de sangre. México lleva años luchando contra los cárteles de la droga. Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros grupos han convertido el país en un auténtico campo de batalla. Según datos oficiales, más de 300,000 personas han perdido la vida en esta guerra desde 2006. Las armas son la piedra angular del poder de los cárteles. Se sabe que cada día entran ilegalmente en México 2,000 armas procedentes de Estados Unidos. Sin embargo, los cárteles ya no solo compran armas en el extranjero, sino que también están creando sus propias fábricas de armas. Omar García Harfuch dirigió esta operación. Harfuch, una de las figuras más reconocidas en materia de seguridad en México, había capturado anteriormente a líderes de cárteles y había sobrevivido a un intento de asesinato en 2020. Bajo su mando, 200 soldados, helicópteros y vehículos blindados iniciaron la operación. A las 4 de la madrugada, se descendió a las oscuras montañas. La instalación era un complejo subterráneo de 3 plantas. En la planta superior había líneas de montaje de armas, en la planta intermedia, una zona de llenado de municiones, y en la planta inferior, almacenes. Los soldados abrieron las puertas con bombas de gas y explosivos, y se produjo un enfrentamiento. 12 guardias murieron, y 18 fueron capturados. Lo que se encontró dentro de las instalaciones era impactante. Se incautaron 450 fusiles, AK-47, 200 M16 y 150 lanzacohetes artesanales. Se encontraron 50,000 cartuchos, explosivos y bombas montadas en drones como munición. El valor total del equipo se estima en $5 millones. Este incidente tensó las relaciones entre México y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó de inmediato. En la plataforma X, escribió que México había vendido a su propio agente e insinuó que colaboraba con los cárteles. El embajador estadounidense fue llamado a Ciudad de México. México continúa con el interrogatorio de Mendoza. Su abogado defendió que el agente trabajaba bajo protección, pero las pruebas son contradictorias.
El descubrimiento de la fábrica muestra cómo han evolucionado los cárteles. Jalisco Nueva Generación no solo se está haciendo más fuerte con las drogas, sino también con la producción de armas. La planta se construyó hace unos 18 meses. Después de la guerra interna del cártel de Sinaloa, CJNG tomó el control de Guerrero. La zona es ideal para los cárteles por su terreno montañoso y su pobreza. Esta operación también refleja la estrategia de México en la guerra contra las drogas. Harfuch sigue una política de golpes selectivos. En los últimos 6 meses, se ha detenido a 750 miembros del CJNG y se han incautado $20 millones en efectivo. Sin embargo, hay críticas. Algunos analistas consideran que estas operaciones son meramente simbólicas. La administración Trump acusa a México de no ser lo suficientemente duro con los cárteles. En 2024, en una redada liderada por Harfuch, se incautó 1 tonelada de fentanilo. Esta operación pasó a la historia como la mayor operación antidroga de la historia.